Hola estudiantes del curso Preparaciones Magistrales. En este video vamos a hablar acerca de las incompatibilidades a evitar en preparaciones magistrales. Es un tema de mucha importancia. Comencemos. Se pueden distinguir estos tipos de incompatibilidades en preparaciones magistrales. Tenemos incompatibilidades farmacológicas, incompatibilidades terapéuticas, incompatibilidades físicas, incompatibilidades químicas. La detección y corrección de incompatibilidades es la responsabilidad y el deber de todo farmacéutico. La función del médico es diagnosticar y prescribir. La del farmacéutico es preparar y dispensar un medicamento efectivo. Por eso es que estamos considerando no solamente los aspectos físicos y químicos, sino que también hay que considerar incompatibilidades farmacológicas e incompatibilidades terapéuticas. Las incompatibilidades farmacológicas en una receta para una preparación magistral son esencialmente combinaciones aditivas o combinaciones antagonistas de fármacos. Las incompatibilidades terapéuticas en una receta para una preparación magistral son esencialmente un fármaco incorrecto para la patología diagnosticada, un fármaco contraindicado o una concentración o una dosificación incorrecta. Por otra parte, las incompatibilidades físicas incluyen inmiscibilidad, insolubilidad, precipitación, turbidez, cristalización, licuefacción de sólidos y solidificación de líquidos. Las incompatibilidades químicas incluyen precipitación de un complejo iónico o una sal insoluble, efervescencia o producción de un gas, y descomposición por oxidación, hidrólisis, etc., con o sin cambios organolépticos. Las incompatibilidades físicas y químicas pueden ocasionar la pérdida de estabilidad y la eficacia de una preparación magistral. Y se pueden dar estas incompatibilidades entre el principio activo y el vehículo, entre dos principios activos, entre excipientes, entre el material de envase y la preparación, y también entre dos o más productos comerciales que se combinan, lo que ocurre frecuentemente en preparaciones magistrales estériles para inyección. Hay incompatibilidades que son difíciles de detectar, por ejemplo, pérdida de concentración de un principio activo por absorción, pérdida de actividad de preservantes o cambios de pH que inestabilizan el principio activo sin que se produzcan cambios visibles en la preparación. Y esta es una gran dificultad porque al no haber cambios visibles que nos permitan detectar que hay una incompatibilidad, estas incompatibilidades hay que preverlas antes de llevar a cabo la elaboración de una preparación magistral. El farmacéutico preparador debe identificar cualquier incompatibilidad antes de que ocurra en la preparación final que va a recibir el paciente. Si en una preparación ya elaborada se detecta una incompatibilidad que debió haber sido detectada, debe descartarse la preparación antes de entregarla al paciente, corregir la incompatibilidad y dispensar solamente una preparación magistral que satisfaga los criterios de calidad requeridos. Vamos a ver a continuación ejemplos de incompatibilidades. Por ejemplo, cuando tenemos sustancias incompatibles que se dan como en el caso de las soluciones que contienen calcio y soluciones que contienen fosfato en preparaciones para nutrición parenteral. La explicación es que, dependiendo de la concentración, se forma un precipitado de fosfatos de calcio. Una posible solución a este problema es diluir, si esto fuera posible. O bien,
no agregar soluciones de calcio y de fosfato una después de la otra, porque en este caso tendríamos concentraciones altas de los dos iones que pueden formar el precipitado. Si se puede poner en el medio de la adición de estas soluciones de calcio y de fosfato la adición de otro líquido, otro fluido, otra solución, una solución salina, por ejemplo, para evitar que se dé la precipitación. Otro ejemplo de sustancias incompatibles se da con la anfotericina y soluciones de electrolitos. Esta es una incompatibilidad iónica y la anfotericina puede precipitar. La posible solución es evitar diluir con soluciones de electrolitos. Por ejemplo, no utilizar cloruro de sodio al 0,9% para diluir. Se debe utilizar en este caso solución de glucosa al 5%. Otro ejemplo, la furosemida y soluciones con pH bajo. Esto produce precipitación de la forma no ionizada poco soluble de la furosemida. La posible solución es evitar diluir con soluciones con pH bajo. En este caso, de ser posible, se debe utilizar cloruro de sodio al 0,9%. No utilizar en este caso glucosa al 5%. El atracurio y soluciones con pH elevado van a presentar precipitación de la forma no ionizada del atracurio, la cual es poco soluble. En este caso, no se deben mezclar las soluciones que contengan atracurio con soluciones que suban el pH para, de esta manera, prevenir la precipitación. La lidocaína y el propofol en emulsión intravenosa. El propofol es un anestésico intravenoso y la lidocaína disminuye el dolor que produce la inyección de propofol. La explicación de la incompatibilidad es que el vehículo del propofol contiene un tensioactivo incompatible con la lidocaína, provocando la separación de dos capas, sobre todo si la concentración de la lidocaína es alta. La posible solución es administrar separadamente la lidocaína y el propofol y no pretender combinar ambas soluciones inyectables. Se debe utilizar una concentración baja de lidocaína menor a 20 miligramos por cada 200 miligramos de propofol y aplicar inmediatamente. En esta diapositiva, en la foto de la izquierda, vemos el resultado de mezclar lidocaína y propofol en el mismo frasco, produciendo la separación de fases en el vehículo de este producto inyectable, el propofol. A la derecha tenemos en una jeringa la precipitación de la fenitoína causada por mezcla con una solución que disminuye su pH, por ejemplo, glucosa al 5%. En este caso, la fenitoína va a precipitar. Los criterios generales para corregir incompatibilidades en preparaciones magistrales. Primero que nada, si el farmacéutico detecta una incompatibilidad farmacológica o terapéutica, su deber es no preparar, no despachar, no dispensar. Debe aclarar la situación con el médico prescriptor, por teléfono, por correo electrónico. Debe manejar la situación de manera profesional con el paciente para no causarle inseguridad o preocupación. Es decir, si uno tiene al paciente y está delante de uno y uno recibe una receta con una incompatibilidad evidente, por favor, nunca decir qué bruto este médico, cómo puede estar recetando esto. Eso no sería una actitud profesional. Lo correcto es decirle al paciente, permítame un momento, tengo que hacer una consulta con el doctor y tratar de contactarlo.
Lo mismo pues en un ambiente de hospital, aunque uno no esté directamente con el paciente, si uno recibe la receta, antes de hacer cualquier comentario, debe aclarar la situación con el médico. Se debe sugerir al médico la sustitución de un fármaco, un cambio en el esquema del tratamiento u otra medida que permita evitar que se presente la incompatibilidad farmacológica o terapéutica. Si el farmacéutico detecta una incompatibilidad física o química, debe analizar las siguientes posibilidades para evitar que se presente en la preparación que se va a entregar. Una posibilidad es modificar el orden de adición. También puede modificar el sistema disolvente o el vehículo. Se podría emulsificar o suspender si fuera viable. También adicionar estabilizantes, por ejemplo, antioxidantes. Y por supuesto, realizar un ajuste de pH. Veamos el pH de algunos fluidos para infusión utilizados con frecuencia. El cloruro de sodio al 0,9% tiene un pH que oscila entre 4,5 y 7 y su capacidad amortiguadora es baja. La glucosa al 5% tiene un pH de entre 3,2 y 6,5 y su capacidad amortiguadora es baja. El cloruro de sodio al 0,45% o al 0,9% con glucosa al 5% va a tener un pH de entre 3,2 y 6,5 y su capacidad amortiguadora es baja. Por otra parte tenemos la solución de lactato compuesta, que es la solución de Hartmann o la solución de Ringer lactato, con un pH entre 5 y 7. Tiene una capacidad amortiguadora alta. Y la solución Ringer simple, que tiene un pH entre 5 y 7,5, también tiene una capacidad amortiguadora alta. Como fuentes de información sobre incompatibilidades en preparaciones magistrales inyectables, les recomiendo el Handbook on Injectable Drugs. Aquí les estoy presentando las portadas de la 18ª edición y la 19ª edición del Handbook on Injectable Drugs. También tenemos este libro que es el Injectable Drugs Guide. En el Handbook of Injectable Drugs aparecen este tipo de tablas de compatibilidad que permiten detectar si hay o no hay compatibilidad entre dos formulaciones, dos productos comerciales que se combinen en una preparación magistral parenteral. Y finalmente les recomiendo este otro libro que es el Triazole Stability of Compounded Formulations, que es publicado por la American Pharmaceutical Association y que también es un libro dedicado a estabilidad y a las incompatibilidades que se han reportado en numerosas publicaciones. En realidad es un compendio de publicaciones para preparaciones magistrales. Hace mucho énfasis en productos parenterales, pero hay también otros tipos de preparaciones magistrales incluidas en esta publicación. Bueno, con esto termino esta explicación de este tema. Por supuesto que es mucho más amplio, pero sí lo importante es tener siempre presente que debe analizarse detenidamente una preparación magistral antes de comenzar a elaborarla. Con esto termino entonces y espero que estén muy bien.